Amables televidentes del canal Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, programa institucional de la Universidad del Valle. Hoy con un tema de gran actualidad. ¿Por qué Cali es tan vulnerable a las lluvias? Síganos en redes sociales como @Univalle TV. Bienvenidos. Las emergencias provocadas por las lluvias en las últimas semanas han revivido ese temor dormido al invierno que tenemos los caleños, dificultades que se han traducido en 2 muertos, más de 150 familias damnificadas, barrios afectados por falta de energía, inundaciones en canales residuales. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Muchas razones: el desgaste de los suelos, la saturación de humedad, las construcciones ilegales en sitios de alto riesgo, pero también la falta de cultura ciudadana de muchos caleños que botan colchones, muebles y otros desechos a los canales de aguas lluvias. Son algunos de los factores que inciden en esta situación. Por eso hoy hemos invitado a 3 expertos en el tema. Nos acompaña el biólogo Enrique Peña, que es ambientalista y es profesor titular del Departamento de Biología. También nos acompaña el biólogo Enrique Peña. Nos acompaña también el gerente de Encali, que virtualmente está con nosotros. Él es Juan Diego Flores y pues ha estado muy al frente de toda esta situación por la atención que debe generar Encali para atender este tipo de emergencias. Y está con nosotros también Carlos Joshua, que es ambientalista, un hombre experto en servicios públicos y que hoy también nos va a acompañar en este análisis. Bienvenidos a todos. Biólogo Enrique Peña, ¿por qué esa vulnerabilidad de Cali en tiempos de lluvias? Bueno, la ciudad de Cali está situada alrededor de 7 cuencas, en las cuales también se encuentra el río Cauca. Históricamente la ciudad se asentó alrededor de una zona muy importante de humedales, como era la famosa antigua ciénaga de Agua Blanca. Eso significa que de una u otra manera las inundaciones y el tema con el agua, la ciudad ha tenido que ver históricamente. En los últimos años, pues estas inundaciones y estas problemáticas han venido acentuándose, y mucho de eso tiene que ver también con la problemática de la cultura ciudadana, el problema de la ciudadanía que convierte precisamente toda esta infraestructura de las aguas de desagüe y alcantarillado en sitios de basura y residuos sólidos. Pero también creo que es muy importante mencionar que en el tema de la gestión de riesgo es importante tener en cuenta cuáles son las amenazas y que realmente la ciudad debe tener una planificación sistemática en todo momento para poder que esto no suceda. Además, como todos sabemos, la ciudad está alrededor de una de las cordilleras, estamos alrededor de los farallones, o sea que eso significa que muchos de los movimientos en masa que puede tener y también por las cuestiones sísmicas, nosotros estamos prestos a este tipo de vulnerabilidad, por lo cual nos toca a todos los actores institucionales, incluso nosotros como academia, tener que ver y estudiar estos fenómenos que están asociados a la problemática de la gestión del riesgo, particularmente en inundaciones. Gerente de Encali, Juan Diego Flores, ¿en qué medida el estado obsoleto de algunos alcantarillados están incidiendo en esta situación? ¿Cómo estamos de alcantarillados? ¿Ya hemos avanzado en la modernización de los mismos? Bueno, hay varias cosas ahí. Yo quisiera que pudiéramos tener unos criterios de mayor a menor para poder establecer las causas y poder hacer un análisis un poquito más preciso. Nosotros somos una ciudad que tiene, por sus condiciones geomorfológicas, unas condiciones dependientes muy planas. Nuestros alcantarillados son bastante planos. Nosotros somos una ciudad que nos encontramos a orillas de un río que presenta magnitudes decrecientes bastante importantes. Uno de nuestros principales problemas es que el 25% de nuestra ciudad se encuentra como mínimo al mismo nivel del río o incluso por debajo del río. Cuando nuestro río Cauca se encuentra por el orden de los 950, 955 y pasa de allí, parte de la ciudad que está cerca del río, que se encuentra a la misma cota o incluso una cota inferior, presenta devoluciones en las aguas que por la subida del río no somos capaces de entregar a gravedad a través de los canales CBC y a través del interceptor sur y a través de Paso de Comercio.
Esa es una de nuestras principales características. La segunda es que somos una ciudad surcada por 7 ríos que nosotros hemos venido de manera indiscriminada y de manera irresponsable ocupando sus cauces, ocupando sus madres viejas, ocupando una gran cantidad de espacios que le pertenecen por naturaleza al río y que no dejamos que en una época de crecientes, una época de lluvias fuertes como la que estamos viviendo, la naturaleza misma de esas secciones hidráulicas se comporte de manera correcta. Y por eso arrastramos gran cantidad de sedimentos, por eso tenemos gran cantidad de personas que se asientan incluso en los márgenes que están protegidos por ley y que están protegidos por la seguridad de las mismas personas para que cuando lleguen la temporada de lluvias, estos cauces ocupen naturalmente lo que como territorio les pertenece. Nosotros en nuestra red de alcantarillado hemos venido haciendo las reposiciones que por tarifa y que por presupuestos tenemos concertados. La gran problemática que nosotros encontramos en el manejo de estos alcantarillados, una es la cultura ciudadana. Ustedes se han dado cuenta con imágenes, se han dado cuenta con testimonios y con, digamos, con lo que pasa día a día en la ciudad, que recogemos 120 toneladas de desperdicios en nuestras estaciones de bombeo y en nuestras estaciones de aguas residuales, las cuales tenemos que disponer no solamente con tiempo, personal operativo y recursos, sino lo que significa que hidráulicamente esas 120 toneladas estorben en que el agua fluya a gravedad hacia el río y pueda tener una descarga correcta para que no se quede estancada en muchos de nuestros. Y eso es uno de nuestros principales problemas. Es un problema que se está dando por la falta de cultura ciudadana. No es nuevo, es un problema que arrastramos desde hace varios años. Ingeniero Carlos Joshua Gualteros, experto en servicios públicos y con una gran experiencia en ese tipo de empresas también. ¿Qué tanto es esto un poco una cuenta de cobro de la naturaleza por esa mano destructora del hombre que ha invadido los lechos de los ríos, que ha intentado cambiar el cauce de otros, que ha construido en zonas de ladera que antes le pertenecían justamente a esos riachuelos y quebradas? Pero como bien decía el doctor, el biólogo, está mencionando el distrito de riego Agua Blanca, como antes se le conocía. Es importante ver que la población caleña es vulnerable, dado que estamos en un valle y como buen valle tiene sus montañas. Estas montañas han sido con asentamientos no desarrollados o no planificados, lo cual han llevado que el sistema de drenaje sea su punto más neurálgico, sea esa percolación que viene o ese drenaje que viene desde de lo que es Siloé y ciertas comunas, provocando anidadas a las avenidas torrenciales y demás, todas las inundaciones y también el desastre, por ejemplo, en el último mes lo que fue Siloé, el caso de Siloé, donde se viene toda esa avenida torrencial, dado a que toda esa montaña que antes con árboles y demás, no tiene como el agua infiltrarse, y esto ha llevado a que todo el concreto que se ha construido, el agua toma unas velocidades muy grandes y genera los desastres que se han visto en los medios de comunicación. A esto anidado también a que el complejo de recolección o los alcantarillados, tanto el sistema de drenaje como aguas residuales de Cali, es complejo dado que estamos hablando de 3.500 kilómetros de tuberías en cuanto a tuberías de alcantarillado combinados, o sea, entre agua, lluvia y residual. Estamos hablando de aproximadamente 68.000 cámaras de alcantarillado, 65.000 sumideros, y 850 estructuras de separación y 31 desarenadores para toda la ciudad, todo el sistema de drenaje, lo cual es complejo mantener, o el mantenimiento tiene que ser de manera articulada entre en Cali como gran responsable y los demás entes gubernamentales. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, mensajes de patrocinadores, y ya regresamos con la nota de contexto y con nuestros invitados hablando de por qué Cali es tan vulnerable en época de lluvias.
Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y hoy estamos hablando de por qué Cali es tan vulnerable en tiempos de lluvias. Bueno, cada que esto pasa, cada que hay una tragedia, desde Atención y Desastres, nos dicen, biólogo Enrique Peña, que este fue el aguacero más grande de los últimos años, o que en una tarde cayó el agua que iba a caer en un mes. ¿Esto es cierto? ¿El fenómeno de la Niña nos está llevando a estos niveles? ¿O qué está pasando? Yo lo digo porque a veces la gente no lo cree. No, efectivamente estamos pasando por un evento de Niña, pero estos eventos de Niña se están reproduciendo por el problema de cambio climático. Es evidente, las estadísticas muestran cómo, por ejemplo, en varios países y particularmente en la zona de convergencia intertropical que significa Colombia, nosotros tenemos la convergencia de los alisios del sur y de los del norte. Eso significa que tenemos siempre un cinturón de lluvia y ese cinturón de lluvia ha aumentado precisamente por las alteraciones del cambio climático. Eso ha permitido entonces que, por supuesto, los problemas de inundaciones, los problemas de lluvia incrementen en su magnitud, por lo que se refiere entonces la importancia de manejar no solamente las estadísticas de la variabilidad climática actual, sino también tener planificación con respecto precisamente a estos eventos que de una u otra manera no son programables, pero sí uno podría tenerlos para planificar. Particularmente nosotros desde la investigación hemos venido monitoreando precisamente una serie de valores e indicadores ambientales que son claves. En el caso de nosotros le llamamos lo que es el riesgo ecológico ambiental. El riesgo ecológico nos permite entonces asociar variables ambientales de las comunidades hidrobiológicas de los ríos y de los humedales, pero también asociarla con eventos de climatología, lo que permite pues entonces evidenciar que en los últimos 10 años, por ejemplo, en la cuenca del río Cali y en la cuenca del río de Agua, que son uno de nuestros sitios de investigación y el laboratorio natural, hemos encontrado niveles mucho más drásticos de niveles de inundación y espejos de agua. Lo que significa pues que desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, nosotros podemos aportar esa información que es clave. Y en ese caso, uno podría decir que hay una serie de aspectos de tipo estructural que hay que tenerlos en cuenta, por ejemplo, en el caso de Cali, estructuras en tipo de mantenimiento de alcantarillados, estructuras que habría que remodelar, ese tipo de obras que son importantes para la ciudad, pero también hay que, asociado a eso y paralelo, lo que llaman las medidas no estructurales y que tiene que ver con la comunidad. Y ahí verdaderamente yo creo que es un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, que verdaderamente tenemos que cuidar nuestras cuencas, nuestros ríos, y que evidentemente si no hacemos un trabajo mancomunado de todos esos actores, la problemática se va a incrementar. ¿Por qué? Porque la naturaleza precisamente, como se mencionaba anteriormente, está cobrando una factura muy alta, y en ese sentido yo creo que tenemos que tomar medidas todos los actores involucrados en este tipo de gestión del riesgo en la ciudad. Gerente Juan Diego Flores, la falta de cultura ciudadana, como lo decía el biólogo, como usted lo mencionaba hace un rato, contribuye enormemente a estos momentos de crisis por el invierno. Ustedes avanzan con el tema de alcantarillados, hay un plan de inversiones según lo permite el presupuesto, los ingresos, pero ¿qué hacer para mejorar esa cultura ciudadana? ¿Qué se está haciendo desde la alcaldía y desde Cali? Usted, justamente ahora que se está encontrando cada fin de semana con los habitantes de barrios y comunas, ¿se está trabajando ya en esto? Bueno, hay dos cosas que son fundamentales. Uno es, digamos, mantener hidráulicamente nuestras estructuras de mantenimiento preventivo e incluso correctivo bastante eficiente. Estamos yendo a las comunas todos los sábados y de alguna u otra manera han visto cómo limpiamos las secciones hidráulicas de los canales de aguas lluvias que se deben usarse para adelantar la recolección de aguas lluvias y de escorrentidas superficiales. Por otra parte, nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de la cultura ciudadana. No es fácil, la verdad que por más de que hemos insistido y que hay un plan sostenido que tiene unos recursos, no solamente de este año, sino yo creo que de la administración pasada, para garantizar que los cauces de agua lluvia se usen solo para eso. Realmente no hemos obtenido grandes mejoras en lo que significa la recepción por parte de la comunidad de ese mensaje y tratar de que eso mejore. Nosotros quisiéramos también que se tuviera en cuenta varias acciones que se vienen haciendo y principalmente en la ladera, que creemos que hoy es nuestro principal problema. Nosotros necesitamos un plan de intervención completo. Un plan de intervención completo significa la reubicación de muchas de las familias que se encuentran hoy en alto riesgo
que nunca van a ser catalogadas en riesgo moderado o riesgo mitigable, que necesitan pasar a buscar una nueva solución de vivienda y no ocupar territorios que naturalmente no pueden ocupar. Y ese plan de intervención que tiene que ser así de macro como lo hicimos con el plan Jarillón, debe empezar ya a estar entre las comunidades, el gobierno nacional, entre el gobierno municipal, para que en un plan de largo plazo nosotros podamos reubicar muchas de esas personas que se encuentran primero en altísimo riesgo para su vida, segundo que no dejan que hidráulicamente se comporten las secciones correctamente y que además de eso no nos permiten hacer muchas de nuestras labores operativas y técnicas para adelantar la prevención de lo que significa la ocupación de esos canales. Hemos obtenido, digamos, dos victorias tempranas, diría yo. Uno es el embalsamiento de Cañaveralejo. Es importante regular las aguas que vienen, digamos, aguas abajo sobre la montaña para poder nosotros neutralizar un poco esas escorrentías que tienen mucho caudal, que tienen mucha velocidad, que tienen mucha presión, que esa agua baje con una menor velocidad y, digamos, entregarla a cuentagotas al sistema para poder que se equilibre, porque no solamente presentamos problemas en la ladera, todas las escorrentías recogidas por esos ríos empiezan a formar un gran problema, por ejemplo, a la altura de la autopista con carrera 50, en donde el canal CBC empieza a entubar gran parte de esas aguas que vienen de los ríos para poderla depositar a flujo libre sobre el Cauca. Y ese tipo de acciones que por más que hidráulicamente nosotros propendamos el mantenimiento, no van a ser posibles hacerlas si nosotros no regularizamos esos caudales arriba en la montaña. Y eso es uno de los proyectos que nosotros deberíamos no abandonar como ciudad para poder tener el control completo de esas aguas bajando, porque de lo contrario, una vez en años cuando llueva así de duro o una vez en 20 años cuando llueva así de duro, vamos a obtener el mismo resultado que hemos obtenido en esta temporada. Y más adelante quiero, gerente, que usted nos amplíe un poco cómo se ha pensado ese plan para la ladera, porque ingeniero sanitario Carlos Joshua Walteros, definitivamente aplazar esta decisión que tiene que ver con la ladera ha generado un precio que estamos pagando ahora. Claro, ahorita, y por eso está tan cercano y la población es tan vulnerable, porque el riesgo es latente, los impactos negativos se sienten y cada vez son peores. Entonces, lo que bien mencionaba el gerente en Cali, todas estas obras, el poder reintegrar la naturaleza también al sistema, es lograr y obtener lo que ahorita el concepto que de pronto luego lo ha manejado, que son los SUDS, los sistemas de drenaje urbano sostenibles. Eso es lo que hay que apuntarles, es el futuro, es toda la integración, como el gerente decía, listo, poner unos tanques que regulen esos grandes caudales que le permitan al sistema para evitar la velocidad con la que llega el agua a la ciudad. Y entregarle a cuentagotas, de a pocos, al sistema que está planeado o que ya se ha estructurado por parte de Cali. Dado que actualmente, como es al sistema unos cuantos años, los periodos de retorno, que es el concepto técnico que se usa cuando uno va a hacer una obra o a diseñarla, no están dando abasto, porque necesitamos que ese periodo de retorno sea superior para que las obras tengan una robustez capaz de soportar estos caudales. Nuestro equipo de producción preparó la siguiente nota a propósito de esta problemática que vive Cali cada que llueve. La época de lluvias ha azotado intensamente a la ciudad de Cali, por lo cual varias zonas de la ciudad han estado colapsadas en repetidas ocasiones durante estas últimas semanas. Según reporte de la Alcaldía de Santiago de Cali, barrios asentados en las laderas de las comunas 18 y 20 sufrieron derrumbes, ya que el agua lluvia se mezcló con lodo, piedras y las escorrentías que bajan desde las minas ilegales que hay en los farallones de Cali, taponando así las alcantarillas y canales. Estos taponamientos se vieron reflejados en la zona llana del sur de la ciudad, donde las calles enteras y hogares se inundaron. Las unidades de emergencia, Unidad de Gestión de Riesgo, el Cuerpo de Bomberos tuvieron que acudir a atender emergencias, como establecer albergues para las familias damnificadas por las inundaciones, recolectar alimentos, ropa y desde la alcaldía y operarios de acueducto y alcantarillado de Cali, crear y ejecutar un plan de acción para atender el taponamiento de distintos canales por toda la ciudad. Todo esto nos deja algunos interrogantes.
¿La obsolescencia del alcantarillado de la ciudad de Cali es un riesgo en sí mismo? ¿Qué planes de mitigación se están haciendo? ¿Cuáles son las otras pérdidas que ocasionan estas emergencias? Hoy en La Quinta Silla, inundaciones y tratamiento de emergencias. La falta de cultura ciudadana, que sin duda es un desafío también para la ciudad y sus autoridades. Muchas gracias al gerente en Cali, Juan Diego Flores, que nos acompañó en La Quinta Silla a propósito de la discusión de este tema de tanta actualidad. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya volvemos con nuestros dos invitados para concluir este capítulo dedicado a la vulnerabilidad de Cali frente a las lluvias. Volvemos a La Quinta Silla del canal Univalle TV y hablamos de la vulnerabilidad de la capital vallecaucana en tiempos de lluvias. Bueno, ingeniero sanitario Carlos Joshua, ¿ha faltado por años la formulación de políticas públicas destinadas a mitigar esta ciudad vulnerable frente al invierno? Sí, es correcto. Estamos un poco quedados en el tema de normatividad. La que hay de pronto es muy laxa y da pie a que se forme o que la población sea vulnerable. Como bien estaba mencionando y mencioné el tema de los SUTs, que son muy importantes, los sistemas de drenaje urbano, se requiere y este es el momento que no es muy clara la normativa, al menos técnica, para el planteamiento de estos proyectos, lo cual provoca que los constructores y demás le teman todavía a un planteamiento como estos, lo cual es una medida que es muy buena para contrarrestar estos impactos negativos que tiene el drenaje. Sí, profesor Enrique Peña, la situación de Cali, su posición geográfica, que la hace vulnerable, rodeada de los farallones, por ejemplo, va tomando cada vez más fuerza las consecuencias de cada aguacero. La última vez vimos como la Univalle San Fernando, que yo no recuerdo haberla visto inundada, pues sufrió las consecuencias graves de la embestida de una quebrada que tomó ese rumbo. Se va volviendo un poco impredecible el recorrido de estas quebradas que han sido intervenidas en la parte alta, biólogo. Sí, en efecto, pues podemos notar ese incremento de la problemática a diario y sobre todo con este problema de la variabilidad climática. Pero paralelo, por ejemplo, a los planteamientos, a las propuestas que nos hacía el ingeniero de Cali, considero que esas estructuras, lo llamamos nosotros medidas de cemento, son importantes, pero sin embargo nosotros insistimos de que deben tomarse también otro tipo de medidas e inversiones que le llamamos nosotros los elementos no estructurales. Y eso tiene que ver entonces con aspectos de la cultura ciudadana, con la evaluación de los servicios ecosistémicos en la parte alta, con inversiones importantes de recuperación y restauración forestal en las cuencas altas de los ríos, que son de pronto obras que de pronto no son vistas y no se pueden medir, que no son cuantificables, pero que eso está tomando mucha fuerza a nivel mundial y lo que se le llamamos nosotros los sistemas basados en naturaleza, muy asociado a lo que nos decía el ingeniero Carlos Joshua, que tiene que ver con los sistemas de drenaje. Estos sistemas basados en naturaleza los hemos estudiado, los hemos revisado, como el caso de Holanda, como el caso de las medidas de la cuenca del río Ebro. Hace un año y medio tuvimos aquí en Cali, en la universidad, a ingenieros del grupo de investigación sobre estudios cantábricos alrededor de una cuenca muy bien manejada y que tuvo problemas muchos años en la zona norte y centro de España. Esas experiencias nos han demostrado que efectivamente las obras basadas en naturaleza, es decir, sistemas que están con el río, sistemas que están con, por ejemplo, con la restauración alrededor de la recuperación de los cauces del río. Se puede vivir con las cuencas, pero hay que saber tratarlas. Correctamente, y eso nos lo enseña no solamente la gente de los otros dos continentes, sino también nuestros indígenas antepasados, la cultura zenú, los aztecas vivían en zonas inundables. Tener un equilibrio. Claro, México era una zona totalmente inundable y nunca va a tener estos problemas. Cali, como lo mencionábamos anteriormente, es una ciudad que está totalmente bañada y irrigada de cuencas, de 7 ríos muy importantes. Somos una ciudad de las pocas ciudades en Colombia que tiene tantos ríos, pero efectivamente necesitamos medidas estructurales, pero medidas no estructurales y una conciencia ciudadana importante que debe tener en cuenta a los actores y una medida de sistema de gestión de riesgo de la ciudad. Estamos en La Quinta Silla del canal Univalle TV y hablamos hoy de la vulnerabilidad que tiene nuestra ciudad
la capital del Valle, en tiempos de lluvias. Bueno, ingeniero Carlos Joshua, el tema que tiene que ver con las viviendas de la zona de ladera, de lo cual hablaba el gerente en Cali, hay que pensar en un plan de intervención que en todo caso no será a corto plazo, pues la última tragedia fue la muerte de una mujer de 26 años y su pequeña hija, que estaban dentro de una vivienda, de un asentamiento subnormal, que tienen una piedra en la parte superior y cuya vivienda colapsó. Este es un campanazo de alerta que nos dice que muchas de esas familias pueden correr el mismo riesgo. Correcto, como bien lo mencionas, es población que es vulnerable. Al estar vulnerable tiene la amenaza cerca y eso provoca que se genere el riesgo o el impacto negativo como tal. Al estar una población en riesgo, provoca o genera que hayan este tipo de desastres. O sea, este caso fue la señora, anteriormente han sido muchas otras familias que están situadas en Siloé, como entre otras laderas de la ciudad. Entonces es importante anidar todo lo que estamos mencionando, los actores, estrategias tanto técnicas como sociales para poderle dar una solución a corto, mediano y largo plazo para la población y el sistema de drenaje como tal, porque si no se toma de medida pronta, al menos en corto plazo, cada lluvia va a ser peor. Y no es solamente Cali, estamos hablando también de los alrededores, otros municipios que están sufriendo lo mismo. Ya Jamundí está presentando inundaciones y Jamundí es la zona de expansión de Cali. Cada vez los dos municipios, el distrito y el municipio están más cerca. Entonces, lo cual está generando estos choques, estos impactos, como bien se ha mencionado. Profesor Enrique Peña, los temas de cultura ciudadana también responden a procesos que requieren inversión y mucho trabajo. Es hora de volver a pensar, como se hizo en los años 70, en recuperar ese sentido de pertenencia, ese civismo que perdimos, para poder reflejarlo en comportamientos ciudadanos que puedan ayudar a mitigar tragedias como esta. Totalmente. Yo creo que Cali fue una ciudad de ejemplo en los años 70, 80 y 90. Lastimosamente se perdió esa cultura tan importante, esa idiosincrasia e identidad que teníamos nosotros los caleños. Sin lugar a dudas, yo creo que hay que invertir en esos aspectos sociales, hay que invertir en la educación ambiental. En los planes de gestión ambiental de la alcaldía se debe tener mucho más énfasis precisamente en trabajar con los niños, desde la escuela, desde la misma ciudad, de la gente y desde las casas, desde los hogares, en lo que se le llama una especie de cultura ciudadana integrada desde la casa y desde la base fundamental de la sociedad. Eso significa entonces que realmente es fundamental trabajar en una marca importante de ciudad, en un eslogan que permita que Cali vuelva a ser esa Cali ciudadana, cívica y obviamente en este momento y en estos casos de la sostenibilidad ambiental de una ciudad que realmente es un llamado que hacemos y desde la academia y que es importante en todos los actores y un llamado para la alcaldía y los próximos tomadores de decisiones que es importante ese trabajo desde la base de la comunidad. Cali, que es una ciudad en donde confluyen muchos fenómenos de migración, la última es la del vecino país, Venezuela, pero por años hemos recibido desplazados, campesinos provenientes del Pacífico colombiano, del departamento del Huila, de Nariño, de Chocó, y la ciudad, ingeniero Carlos Joshua, ha crecido de manera desordenada. Ese crecimiento desordenado se refleja más en momentos de emergencia como este. Correcto. Al ser, primero que todo, es una población que es difícil en temas culturales. Sí, y que de pronto no, con todo el respeto, sí, claro, pues no van a tener el mismo sentido de pertenencia de quien está arraigado a la ciudad, de quien ha nacido en ella, ¿no? Exacto, por eso las inversiones tienen que ser mayores, porque llegarle a esa población es un poco más complicado a una población que es homogénea, al ser totalmente heterogénea. Eso como primer reto. El humano. Exacto, el humano. El segundo reto es, al no ser una población, Cali, que fue planeada su concepción y que ha sido desordenada, esta no planeación es una de las principales causas de los desastres o el riesgo latente o vulnerabilidad que tiene nuestra población.
Por eso es que desde la alcaldía y demás actores es importante ponerle cuidado al tema de la planeación, de todas estas urbanizaciones que se vienen y se están conectando con Jamundí, ver la forma para que el drenaje sea óptimo y poder que no se generen a futuro. Ya tenemos unos cuantos problemas, estamos tratando de solucionarlos, que esos nuevos proyectos de viviendas y demás no nos vayan a generar nuevos proyectos que puedan provocar peores desastres. ¿Nos ha faltado, profesor Peña, trabajar un poco más en gestión de riesgos? Sí, efectivamente, la gestión del riesgo implica la articulación de muchos actores. Y no solamente apagar incendios, sino prevenir. Claro, la prevención, porque la cura la podemos atacar, pero... Y sale más costoso. Más costoso. Entonces, yo creo que la prevención, el sistema de gestión del riesgo tiene que invertir mucho en la prevención, y esa prevención entonces tiene que involucrar precisamente aspectos de la ciudadanía, aspectos de educación, pero también aspectos estructurales y no estructurales que van de la mano entre todos estos actores. Actores como la alcaldía, actores como en Cali, actores como las comunas, como el sistema político de la ciudad, pero también nosotros como academia y también como ciudadanos, que tenemos que tener o volver a rescatar esa importancia de la cultura ciudadana y del civismo del caleño, que es importante para vincular esos procesos de gestión de riesgo. Estamos en la quinta silla de Univalle TV, hablamos de la vulnerabilidad que tiene Cali en momentos de invierno, unos mensajes de patrocinadores y volvemos con el bloque final de este programa. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, hablamos de lo vulnerable que es nuestra ciudad en tiempos de lluvia. Y profesor Enrique Peña, ¿qué tanto influye en lo que está pasando en la ciudad? Porque a veces si a la montaña se ataca, la montaña responde. ¿Qué tanto puede incidir esos fenómenos de minería ilegal que se están cumpliendo en la zona montañosa, de deforestación en la parte alta de los farallones? Precisamente son los principales causantes de esta problemática. El río Cali es uno de los ejemplos claros. Nosotros tenemos una serie de indicadores ambientales en los cuales hemos venido trabajando con la comunidad, precisamente con la gente de la parte alta, de la zona de Golondrinas, de la zona de Felidia, de la zona de La Leonera, en donde hay una serie de elementos que ellos pueden ubicar y determinar, pero que efectivamente tiene que ver con esa problemática de la minería ilegal, de la deforestación y también de la ganadería y de la agricultura extensiva, que quiere todos los días subir más allá del páramo, y tenemos un farallones que obviamente todos los días en la zona de amortiguación se acentúan problemas de mal manejo del suelo, y lo que finalmente la consecuencia es más sedimentos y más tragedias en la zona baja del río. Sí, la situación significa todo un desafío, porque incluso en la zona montañosa esos fenómenos todavía no se han podido controlar, no se han podido mitigar. No reportan las autoridades, ingeniero, pues una buena noticia en ese sentido. ¿Qué acciones se requieren para poder retomar el control en una zona tan importante para Cali como los farallones? Primero, que todos los actores estén en sintonía de este objetivo, que es darle un cuidado a los farallones de Cali. Segundo, bien estamos hablando de la minería. Hace poco una de las quebradas o una de las acequias se estaba totalmente todo su cauce yendo por una de esos hoyos de minería que hubo. Cambiando bruscamente su cauce. Exacto, cambió totalmente el cauce, dejó de llegar al desalenador de Cali y se empezó a fluir por uno de esos hoyos de minería antigua. Entonces, ¿cómo de pronto en la Guillermina ya no hay minería, pero cómo el pasado los socavones que dejaron, las socavaciones gigantes, todo el cauce, y esa agua para dónde va? Empieza a generar desestabilización de los suelos y demás. Entonces, eso hay que poner mucho cuidado, tanto de la minería actual como los residuos de esa minería anterior, que ahorita estamos viendo cómo está empezando a presentarse las socavaciones de hace años. Entonces es importante y es de ponerle cuidado todas las entidades a ese tema del cuidado y por todo y con toda causa impedir cualquier tipo de desarrollo poblacional en estos farallones. Sí, la tipicidad, profesor Peña, del tiempo de lluvias y de sequía que genera todo este fenómeno de la niña, el niño, el cambio climático, pues nos tienen totalmente despistados, pero hasta donde se puede saber, la temporada de lluvias de este año,
que ya lleva quizá 2 meses, se va a extender hasta mayo, junio. ¿Lo peor está por venir en niveles pluviométricos o ya pasó? Bueno, de acuerdo a los índices, precisamente pluviosidad de los índices de variabilidad climática, todo indica que la época de la Niña y este invierno crudo va a llegar hasta finales de mayo. Eso significa que... ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados y desafortunadamente podemos encontrar niveles más altos de lluvia para estos días que vienen. ¿Por qué? Porque ya supuestamente abril y mayo eran las épocas de lluvias normalmente. Al unirse con esta alteración de la variedad climática, significa que vamos a tener 2 picos unidos en los cuales va a mostrar evidentemente un aumento de la pluviosidad. Y eso también se va a ver reflejado en la segunda temporada de noviembre, en los cuales, en otras palabras, vamos a tener un año completamente cubierto de lluvias y la verdad es que tenemos que prepararnos porque no estamos precisamente tomando las medidas necesarias desde la casa misma de todos los hogares. Ingeniero Gualteros, hemos hablado de proyectos a largo plazo, de otros a mediano plazo, pero ¿qué hacer en la inmediatez, cuando lo que nos espera son casi 3 meses más de lluvias? En cuanto al corto plazo y lo que le propongo a la población que se tome como un reto personal en todas nuestras casas es empezar con lo mínimo, la separación en la fuente. Todos esos residuos sólidos, hagamos separación en la fuente, entreguémosle a nuestro reciclador que pasa o recuperador de residuos que pasa al frente de nuestras viviendas, todo lo que es aprovechable, los orgánicos se lo entregamos cuando pase el carro del prestador de aseo. Pero ese es el punto más importante en corto plazo. Como población responsable con nuestros residuos sólidos, que estos residuos no lleguen a los canales de agua lluvia, porque ahí es donde se presenta el problema de las inundaciones en Cali. El primer caso es debido a los residuos sólidos. Ya los otros son temas técnicos y demás, pero a corto plazo lo que se le propone a la población y el mensaje de este programa La Quinta Silla sea que la población sea responsable en su gestión de residuos sólidos. Profesor Enrique Peña, el sector público sin duda y nuestros líderes han aplazado muchas decisiones que tienen que ver con un trabajo y una inversión seria para mitigar este tipo de emergencias. Pero desde la academia, ¿hay una propuesta en ese sentido? Bueno, desde la academia nosotros siempre hemos... ¿O no los han llamado? Desde el Observatorio Sismológico del Occidente del Oso, de una u otra manera tenemos que estar relacionados porque nosotros proveemos de información al sistema de gestión de riesgo. En ese sentido... que son los datos claves. Es la información clave, o sea que nosotros también tenemos una responsabilidad social frente a la sociedad, frente a las instituciones, a las tomadores de decisiones, y nosotros pues desde la academia aportamos información clave. En este caso, por ejemplo, información que tiene que ver con la variabilidad climática, la información de los ríos, la información de indicadores claves, por ejemplo, que tienen que ver con huella hídrica, información que tiene que ver, por ejemplo, con indicadores sociales, incluso desde todas las facultades. Y prácticamente lo que nosotros proponemos fundamentalmente es que en este caso la alcaldía, como en Cali, poder tomar decisiones integradas y articuladas que permita que la ciudad sea sostenible. En ese sentido sería información, pero útil, pero también aplicable a gestión de riesgo, pero no solamente medidas estructurales, sino también medidas no estructurales que sea con una educación permanente y desde los hogares que tengan precisamente esa conciencia, como lo decía el ingeniero, del manejo de residuos sólidos, pero también lo que tiene que ver en la cuenca alta, lo que son los corregimientos con el manejo adecuado de los suelos, que es una de las llamadas que hacemos nosotros desde los diferentes programas académicos. Trabajamos el tema de la sostenibilidad ambiental, que es clave en este caso para la ciudad. Biólogo Enrique Peña, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por su invitación. Estamos, pues, permítame decírselo a la audiencia, prestos para poder contribuir a lo que requiere la ciudad para minimizar y mitigar esos problemas de gestión del riesgo y las inundaciones. Ingeniero sanitario Carlos Joshua Gualteros, gracias por acompañarnos. A ustedes y a todo el equipo, a los televidentes por esta oportunidad. A los oyentes de La Quinta Silla, gracias por acompañarnos en esta noche, hablando y analizando con expertos un tema de gran actualidad, y es del cual nos acordamos cada que un aguacero pone en jaque a las autoridades y a los habitantes de la capital del Valle del Cauca. Nos vamos, la próxima semana volveremos con otro tema de interés. Hasta entonces.